Bueno, y así sonaba No se han ido del todo, de Martín Valverde. Un poco introductorio al tema de hoy, Sí. Cómo trabajamos las pérdidas, cómo podemos despedirnos de este familiar que ya no está. No está. Y bueno, y le damos la bienvenida a Carla Calvi, que nos acompaña desde Rosario. Ella es psicóloga, es tanatóloga, y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carla, ¿qué es esto de la tanatología? Bien, la tanatología, como bien lo dice la palabra, Tana viene de Tánatos, el dios de la muerte, y es el estudio de la muerte, en realidad. La tanatología tiene que ver con el estudio de la muerte. Bien, ¿y qué es la muerte? El fin de la vida. Sí, es cierto. El final de la vida. La duda, la incertidumbre que tenemos todos, es qué es lo que viene después. ¿Qué es a lo que realmente le tenemos? Estamos tan aferrados a esta experiencia de vida que nos parece que después de la muerte termina todo. ¿Y qué es lo que queda? Este familiar con este dolor, ¿cómo lo atraviesa? A ver, me parece que hay varios puntos en todo lo que dijiste. Después de la muerte, no sé si te referís bien a qué sucede con el ser humano al después de morir, o al después de que un familiar muere y que hacen los dolientes. Es que son no sabemos dos cosas qué hay diferentes. después. No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Con lo que queda el la familiar. vida, la vida vivida. Con lo que queda el familiar es la vida vivida con esa persona que se murió y que se fue, que no es poco. No. Y el dolor de la ausencia, el dolor de la pérdida. Del abandono también. Que es como un abandono, lo vemos como un abandono, lo sentimos como un abandono. Bueno, eso depende de cómo cada persona vivió la Claro. vida y qué vínculo tuvo con esa persona Sí. en el transcurso de la vida. La edad también a lo mejor de la persona, porque viste que uno a veces con el duelo con gente muy joven te duele mucho más que a lo mejor con una No. persona, ¿no? Ajá, no, el dolor es único y es Personal. auténtico y es personal de cada uno. Diferenciar o calificar la muerte en calidad de dolor es absurdo. No se Porque puede. tiene que ver el dolor de cada uno, tiene que ver con la calidad de vida que cada uno tenía y con lo que cada persona significaba para los dolientes, ¿no? Claro. Los que quedan en duelo. Entonces, cada persona en nuestras vidas tiene un significado. Podemos tener 5 hijos y cada uno de esos hijos tiene un significado diferente para nosotros, por lo tanto la muerte de cualquiera de esos 5 hijos va a ser diferente para nosotros, porque ese hijo tiene un significado diferente, más allá del amor y Sí, demás. sí, se entiende. Entonces, tiene que ver el dolor con la calidad y con el significado que esa persona tiene en mi vida y tuvo. Claro, en con mi el vida. vínculo que yo logré No, establecer. el vínculo mientras no. vivía. Tampoco. No, porque es el significado. Porque un hijo puede tener un significado muy distinto a otro. Por ejemplo, ¿no? Un hijo que vino después de la muerte de otro o de un aborto tiene un significado diferente a un hijo que no. Significan cosas diferentes. Es el significado que Es le decir, ponemos. es una cosa personal del doliente, es decir, que del que queda es transitar ese duelo es personal. Siempre. Exacto, no es de distintas personas, lo pueden vivir distinto. Cada persona. No, de hecho lo vivimos diferentes, Sí. como cada persona vive distinto el amor, cada persona vive distinto la profesión, vivimos diferentes porque somos todos diferentes. Sí, sí. Entonces, se vive de una forma distinta. Yo lo que hago mucho hincapié es que solemos decir, ¿no? Lo peor que puede pasar es la muerte de un hijo, lo peor, y calificamos. Y lo peor que puede pasar es lo peor que me puede pasar. Y es lo que es peor para mí en ese momento. Claro. Y punto. Y eso es absolutamente respetable y muy valerero. Entonces, muy valioso. Y lo tenemos que cuidar. ¿Sí? Hay que cuidar ese significado que esa persona tiene para nosotros. Y bueno, ese significado es el que va casi a dirigir la forma en que yo voy a transitar el duelo.
Bien, ¿y qué pasa con los niños? Porque los niños, el adulto de repente tiene determinadas herramientas o más herramientas como para transitar la pérdida, se supone, la pérdida de un familiar. De hecho, el adulto ante el niño y una situación de pérdida se pone en este lugar de proteger al niño. ¿Qué pasa con este niño que de repente tiene menor cantidad de herramientas y que es el adulto que también está dolido por esta pérdida el que le tiene que proveer de esas herramientas? Bien, no entiendo bien cuál sería la pregunta. ¿Qué pasa con el niño al momento que muere alguien, ante la muerte? Sí, ¿cómo se le ayuda al niño a transitar este dolor de la pérdida? O se le enseña, porque uno como adulto... Es decir, uno tiene como prejuicios de ocultarle, que no sufra lo que uno sufre. Para poder enseñar tenemos que saber. Claro. Y lo que no sabemos o no tenemos no lo podemos enseñar. Y hay una realidad. Nuestra cultura no está preparada para naturalizar la muerte y no estamos educados en que la muerte es un proceso natural. Claro. Vivimos la muerte como un castigo, se vive la muerte como algo negativo, y lo vivimos como una desgracia. Entonces, para poder enseñarle al otro tengo que saber. Los adultos normalmente ante el miedo, porque es el desconocimiento, ante el desconocimiento de ver un niño en duelo, le mentimos. Normalmente se le miente. Y es el error más grande que podemos hacer. Porque un niño, ante los 12 años, no tiene desarrollado su pensamiento abstracto. El niño es absolutamente concreto. Esto que se suele decir, ¿no? Vulgarmente, los nenes son crueles, y los niños no son crueles, son concretos, no tienen el pensamiento abstracto y tienen mucha fantasía. Entonces, al momento de morir, también, voy a hacer un paréntesis, hay etapas, ¿sí? A un niño de 3 años se le informa de una manera, a uno de 3 a 7 de otra, de 7 a 12 de otra, y el adolescente completamente de otra, y el adulto de otra. ¿Está? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en esa etapa el ser humano está en crecimiento. Y cuando estamos en crecimiento significa que hay un montón de cosas que no tenemos desarrolladas aún. Entonces, la muerte no es interpretada de la misma manera en diferentes etapas de la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo informar en cada una de esas etapas al niño la muerte. Pero lo más recomendable, perdóname, y también a los adultos, porque a veces viste que lo ocultás también al adulto, o que es grande, un adulto mayor, que lo tomás como un niño y a lo mejor falleció un hermano y a veces no le decís tampoco. Sí, de todos modos, creo que son dos cosas bastante opuestas. Distintas, sí. Porque el niño... Pero uno como a veces, como adulto responsable que te parece, a veces tratás tanto al adulto mayor como al niño parecido. Puede ser que suceda. De todos modos, el niño está indefenso, está a merced de ese adulto, y el adulto mayor, como le dice la palabra, es adulto mayor. Bueno, no, es un adulto mayor. Nosotros tendemos a poner al adulto mayor en un lugar aniñado quizás, y no, es un adulto mayor. En otras culturas, cada palabra o cada gesto que tenga un adulto mayor es sumamente respetable. Al niño siempre hay que ir con la verdad, con la claridad. El niño necesita concreción, necesita claridad, necesita sentirse seguro. Y lo que a un niño le da seguridad es la verdad, es la coherencia, que seamos coherentes, que no digamos cosas incoherentes, porque decimos muchas cosas incoherentes ante la muerte. Ser coherentes, ser honestos, ¿sí? Y es sumamente recomendable que el niño participe de todos los rituales que cada familia tenga para acompañar. ¿Para qué? Porque como tiene ese pensamiento concreto, al visualizarlo y al verlo, ya tiene su respuesta. Es mucho más fácil. Cuando les mentimos y le decimos cosas que no sabemos, el niño queda a merced de la fantasía. Y ahí es un riesgo muy grande. Hay muchos niños que han perdido a sus padres o a sus hermanos y se les dice que está en el cielo o que se fueron de viaje, bueno, infinidad de cosas. Y son niños que se quedan esperando, son niños que se sienten abandonados, son niños que no pueden en el futuro después relacionarse y confiar. Esto es muy chiquitito, ¿no? Sí, vos sabés que a lo grande, es decir, así. Voy a meter la experiencia personal, perdón, y por eso hice la pregunta, porque desde mi infancia, a mis 4 años, mi abuelo se fue de viaje
y no volvió de ese viaje. Claro. ¿No volvió del viaje o murió? Murió en el viaje. Ah, bien. Murió en el viaje. No Pero se volvió, había para mí ido del no viaje. volvió del viaje. Claro. Después de grande y haciendo terapia, Mm. para mí fue un abandono. Claro. Se fue y no volvió. Y así todos se iban y no iban a volver. Los No viajes podía- significan eso para Claro. mí. La despedida de cada viaje es totalmente dolorosa. De hecho, mi mamá, que ella no lo vio, no lo dejaron verlo, No, tampoco, ya antes te dejaban. fallecido, No, no te dejaban. ella al día de hoy dice como que ella siente que él todavía está Claro. y No que se pudo no se despedir. pudo hacer a la idea, y pasaron 20 años y no pudimos lograr hacernos a la idea de que en realidad pasó otro plano, hizo Sí, otro fue. tránsito su alma, no sé. Se murió. Pero bueno, se murió. Y por eso te preguntaba esto del niño. ¿Qué es lo correcto La decirle verdad. al niño? La verdad. Porque murió. bueno, la mayoría de la gente La prefiere verdad. ocultarlo. La verdad, se murió. ¿Qué pasa Claro. con las personas cuando mueren? Morimos. Nuestro cuerpo deja de funcionar, dejamos de pensar, dejamos de sentir, dejamos de respirar. No tenemos frío, no tenemos calor. Es muy importante que el niño sepa todo eso. ¿Por qué? Porque empieza con la fantasía, está encerrado, siente frío, lo dejamos solo, está lloviendo, se está mojando. La verdad de lo que sabemos, de lo que realmente sabemos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona muere, pasa esto con su cuerpo, pasa todo lo que sucede, la verdad. Y después lo que hacemos con ese cuerpo, depende de lo que hagan, si se entierra, si se crema, la verdad. Lo que sabemos, con tranquilidad Hay gente que y se con mucha oculta, ¿viste? claridad. De este duelo, del entierro, que a veces psicológicamente es normal, natural, llevar, que es doloroso. Nadie lo dice, nadie lo oculta. No es fácil transitar, llevar el que pasa por este duelo, de llevar a su familiar, ir a la sala velatoria, contratar el servicio fúnebre, llevar... No es fácil transitar eso y hacer esos trámites. Uno a veces, bueno, lo deja a los hombres, cuando no hay hombres seremos las mujeres, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer y llevar hasta enterrar. Y Hay eso- gente que lo evade. Todo eso también es parte de elaborar el duelo, de hacerse a la realidad de esta ausencia. No. A ver, el duelo comienza cuando empiezo a ser consciente de la ausencia. Nosotros cuando nos encontramos con la muerte, entramos en shock, todos. Todo eso que ella acaba de describir lo hacemos en shock, porque en realidad no tenemos la posibilidad de realizarlo en forma consciente, porque no lo resistiríamos. Entonces nuestro cerebro lo que hace es ponernos en shock. Entramos en situación de shock y podemos hacer todo eso. Podemos cambiar a un hijo fallecido, podemos elegir qué ropa ponerle, podemos cambiarlo, podemos acomodarlo, podemos elegir el cajón en donde va a estar, podemos hacer todos esos movimientos que son muy dolorosos, pero no los hacemos sintiendo el dolor real. Lo hacemos en realidad desde un lugar del shock. Ese shock dura más o menos unos 6 meses en que podamos despertar y caer en la realidad de la ausencia. Como no tenemos la muerte, no estamos educados en la muerte, aparece la negación. Hay culturas que sí, están muy poquitas y muy Y chiquititas, sí, a lo muy mejor las poquitas. evolucionadas, ponerle No, orientales tampoco. no, distintas, qué sé yo. A mí No, de no, hablar no. de evolución mucho no me gusta, No, pero no me gusta directamente. Es pero decir, no, pero porque diferentes, ya son formas viven la muerte de distintas. otra manera. Ponerle en la India, viste que lo creen, viven distinto, es decir, la muerte, ¿no? A lo mejor como uno lo ve. Te digo porque uno lo ve, lo lee como parte de la vida. Sí, a ver, cada cultura y cada religión tiene su pro y su contra, como todo. Convengamos que estamos en un mundo que es absolutamente imperfecto. Somos todos seres humanos. Nacemos sin saber quiénes somos, ni siquiera sabemos que somos humanos. Yo siempre digo lo mismo, el gato sabe que es gato. Nosotros nacemos y no tenemos ni siquiera nombre. Así que es demasiado soberbio a veces pensar que hay algo más evolucionado que el otro. Me parece que son todas diferentes facetas de la vida que hay, y cada religión, cada cultura tiene aspectos sumamente positivos y tiene aspectos que quizás son menos elaborados, pero que sirven para que otra cultura los pueda elaborar. Entonces todos de alguna manera estamos unidos ante esa situación. Me perdí.
¿A dónde iba? Ayúdenme. Estábamos hablando de las Porque me etapas fui del con la duelo. India. Estábamos ¿Cuándo hablando- empieza el duelo? Que a los 6 meses. del shock. Bien, al empezar a despertar empieza la negación. Justamente, ahí está, por eso me fui a las culturas. Sí. Hay culturas que viven la muerte de otra manera, por lo tanto trabajan el duelo anteriormente a la muerte. Pero es la menos, vamos a hablar de los que seguramente están escuchando. Salimos del shock y aparece la negación. Es la primera etapa que tenemos del duelo y comenzamos a transitar el duelo. Duelo significa dolor. ¿Sí? Empieza a doler. ¿Cuándo empieza a doler? Cuando me empiezo a despertar, cuando empiezo a sentir la ausencia, pero la niego porque no me gusta, porque los seres humanos o nuestra cultura estamos casi entrenados a negar todo aquello que no nos gusta. No está, no existe, no lo queremos ver. Y entonces negamos la posibilidad de que esa persona muera. Hay muchísimas formas de negar, no es solamente creerse que no pasó. Podemos ser conscientes de que sucedió la muerte, el entierro y demás, pero sigo negando la posibilidad. De hecho, el ejemplo, si me permitís, que vos das, todavía estarían negando la muerte. O sea, estarían en la primera etapa del dolor, del duelo. Ahí hay un duelo no elaborado, en realidad. No es que no pudieron superar, porque el duelo no se supera, el duelo se transita, no se supera. ¿Se convive? Se transita, ¿Se convive con el dolor? se transita, no es lo mismo. No. No, es transitarlo, claro, es un tránsito, es un Distintas andar, etapas, ¿no? eco, tal cual. Mis pacientes siempre dicen, yo hago un vaso, ¿no? Para demostrar un poquito el duelo. Es la negación y hay que poder salir de esa negación, que es un proceso muy difícil, pero muy valioso. Y a partir de ahí empezamos a descubrir la ausencia y aparece el enojo. ¿Sí? El enojo con todo lo que se nos ocurra, todo lo que quieras, lo que sucede, cualquier cosa, Sí, sí. cualquier cosa. Siempre tiene la culpa. Sí. Sí, Sí. un enojo, aparece el enojo, la ira, y hay que elaborarlo. Después aparece la angustia profunda, en todos los libros dice depresión, a mí no me gusta hablar de depresión porque no, es un diagnóstico. Sí, es una angustia muy profunda. Después aparece la culpa y por último la aceptación. Ahí yo lo dije muy prolijito y muy lindo, pero no es así de prolijito. Ni tiene etapas así tan... sí, bueno, en 6 meses... No un son duelo. programadas, no, Exacto. tal cual. A Puede veces, llevar años. Como en ella, en lo mejor... En realidad, 20. no. 23, exactamente. en realidad no te llevó años. Estás en ese mismo lugar, en ese mismo espacio con respecto a esa situación. Porque bueno, al no poder avanzar, termino rebotando en todas esas sensaciones y las voy transfiriendo en mis nuevos escenarios, de alguna manera. Por eso Uno es lo muy sigue importante elaborar el reviviendo. duelo. ¿Cómo? Uno lo sigue reviviendo, No, todo aquello que no es... conmemorando ese dolor como para castigarse también. Me parece... ¿No? A ver, nosotros, los seres humanos, todo aquello que no elaboramos, lo repetimos. ¿Sí? Todo aquello que no está elaborado, lo volvemos a repetir. El duelo se puede transitar desde el dolor o desde el sufrimiento. ¿Sí? Y esa es una gran diferencia también. El sufrimiento es una elección, el dolor es inevitable. Es cierto, eso es cierto. Y eso a veces lo sé decir también. Bueno, pero vamos a seguir en el próximo bloque porque Dale. está muy interesante. Nos lleva a transitar y a pensar que uno trata de evitar un montón de dolores que no hay que evitarlo, hay que transitarlo, como ella nos está diciendo. Bueno, y acá estamos de vuelta después de escuchar este tema bellísimo de Diego Torres, Color Esperanza. Sí, es decir, hay una esperanza, hay que levantarnos el ánimo, de estar bien, no ficticio. Hemos hablado, acá seguimos hablando, acá y charlando con Carla, preguntando, transitando, mirando nuestros duelos. Que es difícil la aceptación de un duelo, o de que el familiar se fue, y que si te quedó, o si no te quedó, y si te quedó bronca, o te quedó dolor, o te quedó mucha angustia, o no, o solamente de la pérdida.
Y una de las cosas que hablábamos recién, esta diferencia que puede llegar a ver y que a veces uno interpreta desde el desconocimiento, o transitar y aprender a vivir un duelo, esto de si uno está preparado para la muerte o no, que muchas veces uno piensa a este familiar que estaba enfermo y que tiene de repente una enfermedad terminal y que sabemos que esto va a llegar. ¿Lo vivimos diferente o lo vivimos de la misma manera, que la muerte es repentina, avasallante y destructora? Como por ejemplo un accidente de tránsito que uno no espera. Le ponemos tantos nombres a la pobre muerte, y la muerte es muerte. Es una sola. La muerte es una sola. O sea, nosotros morimos y morimos todos iguales. Lo que pasa previo y en la forma en cómo llega esa muerte es otra cosa, eso no es muerte. La muerte es igual hacia todos. Morimos todos exactamente iguales. Lo que cambia es la forma en que vamos a llegar a esa muerte. La muerte nunca es destructora, la muerte es muerte. Un accidente de tránsito es la forma en que yo llego a esa muerte. Un cáncer, cualquier tipo de forma, corazón, es en la forma, sí. Exacto, es la forma en que llego a la muerte. Mientras que está sucediendo eso, estoy vivo, y eso es vida. Estoy vivo. Entonces, la muerte nos llega igual para todos. El punto es el que mira esa muerte, que es el doliente. ¿Sí? Preparados para la muerte socialmente no estamos. Por lo tanto, no hay forma de estar preparados para la muerte, al menos que hayas trabajado. Yo ya voy a cumplir 18 años de mi trabajo y tuve el privilegio de haber acompañado a muchos hermanitos en duelo que hoy son hombres o son mujeres y pudieron hacer una elaboración muy interesante sobre la muerte y viven su vida y proyectan la muerte de sus hijos, de su vida, de otra manera. Entonces son personas que quizás sí están preparadas para poder transitar la muerte. Estar preparados para transitar la muerte no significa que no vaya a doler. Significa que directamente la opción de sufrirlo no va a aparecer. Claro, pero el dolor va a opcional. estar. El dolor va a estar. De una manera saludable. Entonces, hay formas que tenemos de llegar a la muerte o acompañar a esa persona que va a morir, que nos ayuda a ese proceso, pero es el proceso de acompañar, no es el duelo. El duelo está en la ausencia, es después. Exactamente. Entonces ahí todavía estoy acompañando, no estoy en duelo. Cuando estoy acompañando a una persona que tiene cáncer y está en su etapa terminal, estoy en ese proceso. Estoy en el proceso de acompañamiento, en esa situación ahí. No es todavía el duelo de su muerte. Quizás sea el duelo de la enfermedad, la aceptación de la enfermedad, la aceptación del sufrimiento, del dolor físico que esa persona puede tener, pero no es el duelo por la muerte. El duelo por la muerte siempre llega después. Y no tenemos forma de saber cómo va a ser ese duelo porque nunca antes estuvimos ahí. Es cierto, hay distintas personas. Exactamente. O distintos duelos. Entonces, nunca estuvimos ahí, entonces no sabemos cómo vamos a transitarlo. Cuanto más preparación tengo, y la preparación tiene que ver también con la información, con saber qué hacer, saber cómo manejarme, y socialmente no está. Nosotros vivimos en una sociedad que negamos todo lo que tenga que ver con la muerte. Por ejemplo, la frustración. Ningún papá educa a sus hijos en la frustración. Nos negamos a verlos sufrir. Y en realidad estamos garantizando un sufrimiento cuando hacemos eso. ¿Sí? Cuando no le digas que no dejamos que vivan la frustración. Entonces, claro, no dejamos que se aburran, por ejemplo. Sí. O no dejamos que sufra, a decir, bueno, se cayó mirá una estupidez, o se cayó de la bicicleta, bueno, ese de que no es que no ande en bicicleta, que no se le raspen las rodillas, o que llore porque fue una frustración de no aprender a andar en bicicleta, o caminar y te caíste, o no lo dejas hacer un deporte porque tenés miedo de la competencia, y uno no sabe que educa en otra cosa. Sí, en realidad es una cuestión casi social, casi de inconsciente colectivo. No, y a lo mejor por preservar, como vos sufriste, no querés que tu hijo sufra. Bueno, ya eso es una transferencia, ya claro. Ahí estamos haciendo transferencia de nuestras propias frustraciones, pero cuando me refiero a educar en la frustración es a ser honestos.
Nosotros criamos a nuestros hijos diciéndoles que son los más lindos, que van a ser hermosos, que se van a ser los mejores, que todo les va a ir bien, que se van a enamorar y van a ser muy felices. Y no es cierto, les mentimos de entrada. No es el más lindo, no es el más inteligente, se va a enfermar, va a sufrir, le van a mentir y es muy probable que se muera. Seguro, va a morir, no sabemos cuándo. La realidad es esa, pero no los preparamos para eso. Ay, qué duro. Ay, sí. La vida es qué dura. mala madre, que no es fácil. Sí, muy mala madre. ¿Por qué? Porque Pues en yo realidad... Sí. Fue lo primero que pensé. Qué mala que fue mi mamá conmigo. No, por favor. No. Sí, porque yo siempre les No, digo, ¿viste? educamos- Que son lindos, que son los mejores. Que son... Para vos, Sí. claro que sí, pero quiero decir que... No para todos. Pero claro que sí, y eso es cierto porque para vos es así, y es real. El tema es que el mundo no es así, y la vida no es así. Entonces, cuando un novio miente a nuestra hija o lo engaña, y lo vimos como una tragedia, ¿no? Una tragedia es algo que le iba a pasar. Claro. A ver, ayudémosla a preparar para que lo transite, si es algo normal lo que le está pasando. Si es normal que le mientan, que una amiga se pelee, es normal. Que la amiga te robe el novio. Pero claro, ¿a quién no? ¿A quién no se lo robaron? ¿Quién no? Claro, a ver. Siempre hay alguien Son que te lo roba. situaciones normales porque somos seres humanos. Sí. Somos Esas humanos. son partes de nuestro duelo también, que viste que al principio dije, viste que a veces te queda como, o no elaboraste ese duelo de aquel novio de la adolescencia, no es que después de muchos años lo viste o no lo viste, o no elaboraste bien ese dolor y lo tapaste porque te engañó, entonces lo cambiaste, lo borraste. A lo mejor Lo después- negaste, ves que seguimos en el Exacto, primero. en la negación de negar lo que te pasó. Negar lo que no nos gusta. Claro. ¿Es la negación el estadio más difícil del cual salir? Claro, y sí, porque es el que te abre la puerta a la realidad. Si vos negás, no podés ver la realidad, Sí, por y si ejemplo. no podés ver la realidad, no podés avanzar. Uno niega que no servía. ¿Viste? Vos a lo mejor ¿Cómo? no servía esa relación, uno la niega que no servía esa relación, en decir, bueno, se cortó, se terminó, pero en Bueno, algo pero, idílico a ver, que te queda. Bueno, pero son cuestiones distintas, porque la muerte es concreto, supuesto, lo sí, tengo sí. ahí. En un vínculo, en una relación, juegan un montón de otras cosas, juega la fantasía, juega el deseo, juegan un montón de cosas que en la muerte no hay forma. Yo siempre digo que la muerte nos desnuda. Y desnuda todo. Nos quedamos realmente desnudos. Negamos todos todo el tiempo, ¿no? En los vínculos y demás, pero ahí juegan otras cosas. Ante la muerte no hay tutía, diría mi abuela, no hay vuelta, porque no está más, no hay forma. Cuando vos negas una relación que no funciona, la disfrazás, me decís, ay, hoy está más contento, hoy está más lindo, me manda un mensajito, me manda un emoticón, qué sé yo, y creo que estoy mejor. Pero en la muerte no hay No te forma. manda nada. Claro, No hay retorno. Claro, no hay Ni un retorno. mensaje, Y ni una lo ves, vez, ni un fantasma. exacto, y en realidad cuando me doy cuenta y admito, ya no tengo vuelta atrás, porque la muerte es irreversible. Y eso es lo que más duele de la muerte, la irreversibilidad. Claro. Eso es lo que más nos asusta, que es irreversible, no lo podemos cambiar, no hay forma de modificarlo. Sí, no se puede, es imposible luchar contra esa situación. Exactamente, es imposible, o sea, ni siquiera pensarlo. No. Pero socialmente, ¿qué estamos haciendo? Todo el tiempo negando la realidad. Negamos las arrugas, negamos todo. Negamos que nos vamos a enfermar, que vamos a envejecer, que nos vamos a arrugar, que vamos a tener estrías, que vamos a engordar. O sea, negamos todo el tiempo. Todo el tiempo la tele te está diciendo, no seas humano, no envejece. No envejezas, envejezcas. Envejezcas. Perdón. Claro. Y Tenés que tener 30 o 40 siempre. es imposible, Oh, no se es puede. cierto. Entonces, estamos todo el tiempo ante la negación. Claro. Sí. Está- Esto de luchar siempre en contra del paso del tiempo, porque es el paso del tiempo el que nos va a El llevar eterno a... adolescente, creo que es por eso también nuestra sociedad que tenemos que ser siempre adolescentes, estar felices, contentos y no transitar un montón de cosas que tenemos que madurar ya como personas. Sí, no sé si madurarlas. Igual las transitamos igual, ¿eh? Sí, sí, pero negándolas. Pero las transitas igual. Sí, sí, pero- En algún lugar hacen ruido. ¿Y sí? No podemos escapar de nuestra vida. No se No. puede. Pero, es decir, uno trata a veces de escaparse, o en lo general ves que uno se escapa para no transitar, que no lo ves, que te lo hacen notar los demás, porque siempre hay alguien que te quiere y te dice, bueno, no de solo tus defectos, vos te estás escapando en esto, en lo otro, o mirando esto o lo otro, que te hacen ver tus errores, vos decís, no es mentira. Y por ahí caes y es cierto, tenían razón. Pero cuando caemos es cuando queremos ver. No hay Sí, forma abrir de... la mente, sentir,
porque a veces uno la cierra o la niega, como vos Sí, parte de la negación. Cerrarte a que esto no puede ser, no es real, es un sueño. A veces tener la necesidad de volver el tiempo atrás, cambiar tantas cosas. Imposible. Pero claro, es decir, uno lo ve así después que te transitó el tiempo, porque ya tuviste como un tránsito, vuelvo a decir, y aprendiste lo que tenías que haber hecho antes. Es como un aprender también, y que te tenían que suceder ciertas cosas para poder aprenderlas y no repetirlas. ¿Hay algún ejercicio como para hacer? Tareas. Sí, alguna tarea como para hacer y trabajar en casa esta pérdida. Yo recuerdo una vez haber hecho una carta y haberla quemado, y lo bien que me sentí después. Uh-huh. Las cosas que descubrí cuando la terminé de escribir y la leí. Sentimientos que pensé que no... ¿Que no podías expresar? No, que pensé que no existían en mí. Porque los pensaste, no los sentías. Ahí está el error. Cuando pensamos el dolor, no lo podemos pensar, lo tenemos que sentir. Cuando pensamos, no estás resolviendo. A través de la mente nunca vamos a resolver ningún conflicto humano. Siempre lo vamos a resolver a partir de lo que sentimos. De la emoción. No, de lo que sentimos. La emoción es una reacción química. Son los neurotransmisores. Lo que siento es lo que siento. Es lo más profundo que hay adentro mío. Tampoco estamos entrenados a eso. Si vuelvo al ejemplo de la rodilla, se golpeó la rodilla, ya está, ya pasó. Listo. Me duele. Me duele, porque ya pasó, se me está doliendo. No. Sana, colita de rana, te dolió, chau, pum, negaste. ¿Viste? Ya está. Entonces, tiene que ver con esto, con poder sentir lo que estoy sintiendo. Y si uno no lo quiere sentir, ese dolor, que lo sentís, y lo sentís, no es negarlo, lo sentís. Pero vos te crees como madura, no puedo sentirlo porque lo razono y no lo siento. Es decir, ese sentir que no lo querés sentir. Eso se llama disociación. Te estarías disociando. Porque uno sabe que era normal, natural, de esa pérdida que se tenía que ir, pero uno no lo quiere sentir. Uno ya es madura de no sentir. Estás disociada. No. A ver, no existe el ser humano que no pueda sentir. La maduración no es no sentir, no nos equivoquemos en eso. La maduración no es no sentir. Al contrario, la maduración es tener la valentía de sentir lo que estás sintiendo. De sentir, de llorar, de patalear. Si sentís, vas a tener síntomas. Si sentís, puedes llorar, puedes reír, puedes bailar, puedes tener un orgasmo. A ver, sentir lo que estás sintiendo. La maduración es justamente tener la valentía de sentir mi vida. Está una persona que tiene elaborada o que espera la muerte de otra manera, no significa que no lo sienta, significa que lo siente, y lo siente hasta el final, porque no hay forma de resolver el dolor, vaciarme de ese dolor, si no lo siento. Si no siento, si solo razono, estoy razonando, y como fórmula o como terapia o como mecanismo, esto es lo correcto, como mecanismo rápido y urgente para sacar a una persona de una angustia profunda, existe razonamiento, pero no voy a resolver, porque en realidad lo que necesito es sentir lo que estoy sintiendo. Sin vergüenza, por ejemplo, porque a lo mejor te da vergüenza de decir, me siento mal, viste que siempre que tenés que estar bien, alegre, feliz, contenta, siempre sonriente. Y no, a veces no, a ver, el ser humano está uno contra el traste, que no tenés ganas de hablar con nadie, que somos humanos, somos seres humanos, y los seres humanos tenemos 5 sentidos en los cuales sienten, y somos seres humanos, nos equivocamos, no sabemos, y el ser humano tiene mucho más experiencia en el dolor y en el sufrimiento que en la felicidad. Esto que decimos, el ser humano estar feliz y estar bien, es una ridiculez, una estupidez, diría Einstein. A ver, porque no es cierto. Porque transitar sobre algo desconocido permanentemente
duele, da miedo y nos llena de incertidumbre, nos enoja, nos asusta. Estamos permanentemente caminando sobre lo desconocido. En eso de tener razón, eso nos asusta. Los miedos te invaden y te cierran. El miedo, viste, que te paraliza, te cierra, también parte de la negación de estos miedos. O te llena de miedo, te da miedo el sufrir, el saber lo que te va a pasar, o te da miedo el sentir este miedo. Porque uno es valiente. Nos da miedo vivir. Claro, ahí está. Pero el miedo en realidad no existe, es una idea. Sí, eso es cierto, fabricado por uno. Entonces, ¿por qué nos llenamos de este miedo? ¿por qué? Por las inseguridades y por la negación. Porque la mayoría de las personas no quieren sentir, como el concepto que vos dijiste antes. Tengo que estar bien y si ya tengo la maduración de pensar que eso es así. No es maduración. Tengo miedo a sentir la vida. Claro. Tengo miedo a sentir mi soledad. Tengo miedo a sentir mis frustraciones. Tengo miedo a sentir lo que no pude. Tengo miedo a sentir lo que no logré. Y está bueno a veces sentir las frustraciones o lo que no logré. Está bueno sentir... No era el camino y tenía que hacer otra cosa, me parece. No comparto mucho yo eso, porque en realidad lo que sucede, sucede. Y si sucedió, es porque... Y no fue, por ejemplo. Sucedió por algo o para aprender. A ver, yo cuando hablamos de muerte... meternos en el concepto de que eso sucedió para que yo aprenda, a veces no somos conscientes de, ni medimos las palabras y lo que estamos diciendo. Se suele decir, bueno, esto pasó para que aprendas, para que hagas, y es terrible lo que estamos diciendo si se escuchan. Eso no es cierto. Escuchar a una mamá que perdió a su hijo decirle, se murió para que aprendieras ahora algo. No, ¿perdón? Mejor no en ese caso. No, en ningún caso, en ningún caso. En ningún caso se murió porque los seres humanos se mueren. Punto. Nos morimos. ¿Cuándo? No sé. Cuando nos morimos, cuando nos toca, nos podemos morir en cualquier momento en que la vida está en nuestro ser. Punto. No, nos morimos porque los seres humanos mueren. Ningún ser humano muere para que otro aprenda. Muere porque es su existencia, porque es su vida. Y su vida fue ese momento. Si esa situación me deja aprendizaje o quiero ver un aprendizaje, bienvenido sea, estamos aprendiendo permanentemente. Permanentemente estamos aprendiendo. La muerte es maravillosamente despabilador. Estoy trabada, no despabila. ¿Sí? Es maravillosa en ese aspecto. Como la vida también es maravillosa en otros y es horrible en otros. Y la muerte también es maravillosa y horrible en otros. Pero la muerte... Y cuando decimos la muerte es natural, digámoslo con todas las letras, es natural. Por lo tanto, ninguna persona va a morirse para que yo aprenda. No. No, es parte de su proceso. Es parte de su proceso normal. Y a mí me toca acompañar o ser testigo de su vida. Y en la vida de un ser humano hay muerte. En la vida de todos hay muerte. Está nuestra muerte esperándonos también. Entonces, es eso. No hay una causa. La única causa es que está vivo. ¿Por qué se muere? Porque está vivo. ¿Y se puede morir? Sí. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Quién? Todos. Todos. Los lindos, los feos, los gordos, los buenos, los malos, los católicos, los judíos. Todos nos podemos morir. ¿Cuándo? En cualquier momento. Por lo tanto, lo importante no es poner la atención en eso, sino en cómo voy a vivir y en cómo estoy viviendo. Ahí está el punto. Eso es lo importante. Y en la vida que voy llevando, si tengo situaciones dolorosas y puedo aprender de eso, bienvenido sea. Y si no puedo aprender, seguiré transitando. Porque a veces el no aprender es aprender. El no darme cuenta también es aprender porque es experiencia. Nosotros venimos a experimentar. Es lo único garantizado que tenemos. Estamos experimentando ¿qué? Nuestra vida. ¿Qué hay en nuestra vida? De todo. Por eso dicen que hay que vivir hasta que nos llegue la muerte. Vivir hasta morir. Pero vivir intensamente. Siempre es intenso. Porque el nivel de intensidad que es para vos, a lo mejor no es el mismo que es para mí. ¿Qué sé yo? A lo mejor... Porque a veces no te das cuenta que lo estás viviendo. A veces. A ver, A veces uno cumple ciertas funciones en esta sociedad o en esta vida. Es una elección. No sabes si es tampoco una elección, porque hay ciertos mandatos, hay ciertas cosas que tenemos
que vos tenés que ser de esta manera, te van diciendo, vos tenés que ser de que sos chiquita, que tenés que ser de esta manera, actuar de esta manera, y estás viviendo la vida que te indicó otro. Hasta Pero que también sos puedes adulto. elegir rebelarte. No es rebelarte, estás Ante eligiendo. el mandato. Esa es tu vida. Y tenés un mandato y al momento en que tenés mayoría de edad, puedes elegir qué querés vivir. O no. Siempre podemos elegir, estamos eligiendo permanentemente, todo el tiempo. No hay ser humano que no pueda decidir. Vivimos en un mundo polar, en donde existen dos polos. Está la luz, la oscuridad, el lindo, el feo, el gordo, el flaco. Estamos todo el tiempo tomando una decisión. Si hablo, si me callo, si me levanto, si me siento. Y cada decisión me dirige hacia un lugar. Y es mi decisión. Puedo decidir quedarme con los mandatos. Es mi decisión, es válida, es respetable. Puedo decidir no quedarme más con los mandatos. Puede ser más difícil, más complejo. No lo sé. Pero es mi elección y es mi decisión. Tenemos que hacernos cargo de nuestras vidas, porque pasarle nuestra vida al otro diciendo, no, porque me dijiste tanto y tengo 30 años. Bueno, a ver, ya está. Tenés 30 años, decidí qué querés hacer. Es tu decisión. Y si te vas a quedar con aquello que escuchaste y creciste escuchando, es tu decisión ya. Es una decisión. Y estamos permanentemente decidiendo cómo queremos transitar nuestra vida. Y todas son absolutamente válidas. Todas. Sí. El croto, el linchera, el suicida, todos son absolutamente válidas porque son experiencias de vida. Todas son válidas, todas son valiosas, todas son iguales. Todas muestran una cara distinta del ser humano, ni más ni menos. En eso es cierto. Tenés razón. La decisión No sé es personal. si siempre es la decisión es personal. Siempre desde que también tenemos es como- mayoría de edad, por supuesto, ¿no? Claro. Y también la decisión, uno nace en la decisión si lo haces bien o no sé si lo haces mal, porque el que lo haces mal porque te dice otro que lo hiciste mal. Sí, qué sé yo, no sé, yo siempre doy el mismo ejemplo y digo lo mismo con esto de si esto está bien o está mal. Qué sé yo, no tengo la menor idea de lo que está bien o lo que está mal. Cuando yo era chica estaba mal que dos mujeres se casaran y hoy está mal que no lo hagan si quieren casarse. Entonces es tan relativo lo que está bien y lo que está mal, y no tenemos, creo que ningún ser humano en esta tierra tiene autoridad moral para decirle al otro lo que está bien o lo que está mal. Lo que sí podemos hacer a partir de cada uno es decir, esto me hace bien o me hace mal, según mi concepción. Eso es, creo, lo más inteligente que en mi experiencia pude encontrar. Es una idea. A ver, esto que vos decís, Personal. tenés razón, qué sé yo, no sé si tengo razón, son ideas, son ideas, experiencia a partir de trabajar. No, profesionales. No estoy hablando desde lo profesional, no desde lo personal. Son experiencias a partir de haber trabajado mucho en esto. He tenido diferentes percepciones y es muy valioso eso, respetar la experiencia de cada uno, porque es lo único que nos vamos a llevar y es lo único que tenemos, nuestra propia experiencia, y hay que validarla, ¿no? Porque a veces decimos, no hizo nada con su vida. Bueno, a veces el Sí, no hacer nada con su vida es hacer. Bueno, decisión No, se no, toma. pero ese nada es Es relativo hacer. también. Claro, Porque tal cual. Es la parte de que vos mirás o observás, no es la verdad absoluta. Totalmente. Solamente una parte No, que y viste. desde la mirada individual de cada uno, esto de juzgar, bueno, lo decimos siempre, Sí. esto de pararse a juzgar el otro cuando en realidad ¿Desde qué lugar? le pasa al otro por el Y sí, cuerpo y desde- el alma. Desde el lugar de siempre de mirar al otro Claro. y no mirarse uno. Claro. Eso Y es bueno, cierto. lo que pasa es que mirar al otro es más fácil. Y por supuesto, vivir la vida del otro es lo más lindo. No la sé, tuya. ahí no sé No, si es lo pero- más lindo, no, pero porque es más fácil. Viste que te es dicen, más- si yo fueras vos, hubiese hecho tal cosa, hubiese hecho tal otra. Viste que siempre tenemos esas cosas para decir. Y bueno, pero no es así. Sos vos y el otro es el otro. y sí, tal cual. Y si uno mira, siempre está con uno, no estás con el otro. Por eso, bueno, es muy lindo el concepto de duelo y de muerte. Ver, llamar, mirar y enfrentarse a la muerte de frente. Porque uno siempre la esquiva, la mira detrás de algo, o detrás de alguien, detrás de un luto, o detrás de algún rótulo. Pero hay que observarla, mirarla y de frente. Amigarse. Y decir verdaderamente, es la muerte. ¿Qué es la muerte?
verdaderamente. El final de la vida. Exacto. Y ni más ni menos. Bueno, muchísimas gracias por haberme venido. Carla, ¿dónde te encontramos? Ah. Sí. Contacto. No, pueden entrar a mi página web y es suficiente. A partir de ahí se pueden comunicar. Mi página web, carlacalvi.com. Ahí pueden encontrar. ¿Te encontramos en Rosario? ¿Algún teléfono? Estoy en Rosario, no, en la página, desde la página. Sí, se conectan Hay desde mucho para ver. Yo en la estoy página. pispeando, pero Ah, sobre- está. En la página hay mucho para ver, hay historias reales, Sí. hay conferencias, hay charlas, hay muchas entrevistas. Está el contacto con quien se pueden comunicar para Bien. llegar a mí, así que sí, desde la Mira página. qué lindo. Bueno, Bien. Entonces, carlacalvi.com. Exacto, Es- así, fácil. muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias por a haberte ustedes. llegado hasta aquí, a nuestra ciudad de Cañada de Gómez. Y también empezarnos a poder empezar a mirar a la muerte de frente, sin ningún velo. Decirle la verdad, la muerte, verdaderamente la muerte. Bueno, te damos las gracias, muchísimas gracias por compartir esta noche en este Vibrar Diferente.